Muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a seguir con la clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver, estuvimos viendo las clases pasadas, todos los sujetos, terminamos de ver todos los sujetos, lo que se ha imputado, jueces, policía, Ministerio Público, ofendido, víctima. ¿Ok? Estuvimos hablando de todos los tres tipos de jueces que hay. ¿Sí? Estuvimos hablando de todo eso, casi dos clases, ¿ok? De los sujetos. Nos vamos a meter de lleno hoy en día a la inducción al sistema acusatorio mexicano. Hay dos, el sistema que es sistema acusatorio y el sistema oral, ¿ok? Bien, muchachos, pues vamos a hablar un poquito. Vamos a tener esta tabla de contenido, vamos a ver cuáles son las estructuras, análisis corporativo entre el sistema eléctrico y el acusatorio. Hubieron dos sistemas, sistema antiguo y sistema actual. Hoy es sistema oral, ¿ok? Todo lo hacemos vía oral, ¿ok? Operativo en salas de diligencias, formas de sentar las causas, organización de acuerdos a las funciones que se desempeñan, la estructura, organización, los libros que se llevan, cómo se llevan los libros, todo eso vamos a saber, forma en que se desarrolla el proceso, audiencias, actuaciones, autos, diligencias, ¿vale? Vamos a ir sabiendo toda la forma, todo cómo se va a ir desarrollando poco a poco cada uno de ellos, los principios de acceso a la justicia, etapas del procedimiento ordinario. Ok, vamos a ver un poquito del sistema pasado y hoy en día cómo lo manejamos. Hoy es de forma oral. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con principios de acceso a la justicia. Vamos a empezar con el problema penal, afiliación a un buen juicio penal relevante, que sea de relevancia un asunto. Debemos de saber que hoy en día pues tenemos delitos graves y no graves, ¿sí? Entonces, por lo tanto, los delitos graves pues no los vamos a proyectar de una manera diferente a los delitos no graves. ¿Por qué? Porque los delitos no graves con una compensación o una justicia restaurativa, con eso pues más que suficiente. Si te roban un celular, tú qué es lo que quieres, pues que se te reponga de manera inmediata tu celular, ¿ok? Es más fácil que tú vayas al Ministerio Público y le digas, ¿sabes qué? Él me robó, pero yo lo único que quiero es que me regrese mis cosas. Punto. ¿Ok? Eso es una restauración del problema, del daño del cual a ti se te ocasionó. ¿Ok? Bien, vamos a ver los tipos de salidas que hay. Salidas alternas al problema. Empezamos con criterios de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si robaste por hambre, si robaste porque tienes que mantener a tus hijos, si robaste porque tienes que darle medicamentos a tus hijos, ¿eh? Vas a una farmacia y te robas unas aspirinas, de antemano sabes que porque las necesitabas, ¿no? Pero si te llevas el shampoo, te llevas todo lo que tú puedes vender, bueno, pues eso ya no es de necesidad. Eso es, ya no, ya es robo como tal, pero ya no entraría en criterios de oportunidad. Esa es la oportunidad que te va a dar el juez de decir, bueno, ¿sabes qué? El Ministerio Público antes que el juez, ¿verdad? Vais a llegar al Ministerio Público, ¿sabe qué es, señoría? Me robé estos, pues este pan. ¿Por qué? Porque le tengo que dar de comer a mi hijo. Vean, aquí está. No tengo casa, no tengo dónde vivir, pues obvio, mi hijo tiene que comer. Esos son a criterios de los ministerios públicos donde dicen, ok, no te preocupes, mira, lo único que se va a pasar es una sanción así. ¿Ok? Es a criterio del Ministerio Público. La justicia restaurativa, lo que les estaba yo comentando, lo que yo les estaba comentando de la justicia restaurativa. Si me robé un celular y obvio no hubo violencia, nada, simplemente lo vi así, me lo llevé, no hubo violencia, simplemente pues me lo llevé, ¿no? Y lo perdí, pero tú sabes quién fue, vas, lo acusas y todo, levantas tu denuncia y todo, y tú lo único que quieres es de que te regresen tu celular.
Si es un pariente, si es un amigo, pues tú lo único que vas a querer es de que te regrese tu celular. ¿Para qué lo quieres en la cárcel? ¿Para qué quieres que pase 20 años en la cárcel si de todos modos nunca te va a poder resarcir tu celular? En cambio, si lo único que quieres es la justicia restaurativa, quieres pues que se te devuelva tu celular. Ya no lo tienes, que te compre uno nuevo, punto. Se acabó. ¿Okay? Esas son salidas alternas. ¿Okay? Esas son salidas alternas del problema penal relevante. ¿Okay? Suspensión condicional del proceso. Cuando tú llevas un proceso completo, y lo que yo les estaba diciendo, en la primera audiencia, lo único que quieres es de que si te robaron tu coche, te regresen tu coche. En ese momento puedes suspender el proceso. Siempre y cuando, muchachos, no sea un delito grave, entiéndanlo. Y no quieras, por ejemplo, bueno, robo de vehículos o de autopartes es un delito grave. Pero si te lo robó tu tío, tu primo, tu hermano, pues obvio no los vas a querer ver en la cárcel ni por mucho lo que lo quieres. Lo único que quieres es que te regresen tu coche. Bueno, es mi hermano, se le ocurrió la tontería de llevarse mi coche. Yo no me llevo con él, lo único que hago es levantar mi denuncia por robo. Lo encuentran, se lo llevan, ¿sabe qué, señoría? Lo único que quiero es que me regrese mi coche. Está su coche enterito o te lo pagan y en ese momento puedes decir, ¿sabe qué? Suspendo ya el proceso. No quiero más problemas, lo único que quiero es que me regrese mi coche, mi hermano. ¿Por qué? Porque no fue de forma violenta, no fue de nada, simplemente fue un abuso de confianza. ¿Ok? En ese momento tú puedes suspender todo el proceso y ahí termina. Pero cuando son por sentencias, cuando el problema sí es grave y se sigue de oficio, aunque tú quieras detenerlo, no se va a poder. Una violación no la puedes detener de oficio. Robo a transporte no lo puedes detener porque se sigue de oficio. Son delitos graves. Narcotráfico es un delito grave, entonces por lo tanto no lo puedes detener, se sigue de oficio. ¿Ok, muchachos? Entonces debes de entender que en ese momento tú tienes todo el deber, aunque lo quieras detener, tienes el deber de seguir el proceso. ¿Okay? Tienes ese de seguir el proceso, aunque tú lo hayas dejado o decir ya no quiero seguir con el proceso. Cuando son delitos graves, ni modo, muchachos, el proceso va a seguir. ¿Ok? Bien. Dice sentencias, procedimiento abreviado. Aquí se le puede dar una, pero ya es sobre sentencia, ¿eh? Aquí tú lo quieres acortar, pero ya es sobre sentencia. Por ejemplo, si tú te declaras culpable en un proceso y fuiste un primo delincuente, sabemos lo que es un primo delincuente, es una persona que robó por primera vez. ¿Okay? Que por primera vez robó, entonces en ese momento se vuelve primo delincuente. ¿Y qué es lo que tiene? Un beneficio de ir al procedimiento abreviado. ¿Cuál es la ventaja del procedimiento abreviado? Bueno, yo me declaro culpable, pero mi sentencia se reduce. Obvio, siempre y cuando no hayas asesinado a alguien, claro, ¿verdad? Que hayas robado, pero que sea tu primera vez o que te hayan encontrado robando algo, pero eres primo delincuente, en ese momento tienes el beneficio del procedimiento abreviado. Uno, pagas el daño porque lo tienes que pagar a fuerzas, haces la justicia restaurativa y cumples tu sentencia. O pagas tu multa, dependiendo cuánto tiempo. Si tu procedimiento abreviado te da 4 años, pues bueno, de antemano sabemos que no vas a alcanzar cárcel. Son 5 como mínimo. Porque 5 años, un día, ya te lo tienes que aventar completo. 5 años exacto, todavía alcanzas fianza. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que soy primo delincuente, me encontraron, me mandan allá, me suman la mínima con la máxima, yo alcanzo 10 años, por ejemplo, ¿no? O 8 años. Pero como es un procedimiento abreviado, todavía me van a quitar me van a dar ese beneficio para yo pagar. Si me robé un coche y es mi primera vez, pues bueno, regreso el coche y tengo que pagar mi fianza para poder salir. O una medida cautelar. ¿Cuáles las medidas cautelares? Desde lesivas, desde muy lesivas hasta lesivas muy leve. ¿Ok? Una lesiva leve puede ser pues una llamada de atención o que yo vaya a firmar.
cada 15 días, cada mes, dependiendo cada que me diga. Como es como casi, por ejemplo, si eres primo delincuente, pues vas a ir a firmar cada mes. Si no tienes tanto problema. Durante un año vas a estar yendo a firmar cada mes, cada mes, cada mes. Cuando te ponen firmar cada 15 días, pues bueno, cada 15 días. Si es cada semana, pues cada semana, dependiendo el daño que hayas ocasionado. Pero estás libre, tienes que ir a firmar. Bien, otra no muy lesiva tampoco puede ser que te cambies de residencia. Sabes que no puedes vivir por la zona. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar a la persona que le robaste si no puedes. Te tienes que cambiar de domicilio. Esa sería otra no muy lesiva. Una media lesiva, pues sería lo que es el brazalete, ya puede ser de muñeca o de tobillo, el brazalete. Y no te puedes mover a un cierto rango. A lo mejor tú dices, ¿a dónde vas? No, pues voy a la casa de mis papás y a mi trabajo. Bueno, ese es el límite que tú puedes moverte. Si eres ama de casa, pues bueno, voy al mercado, hago mis compras, hago esto. Bueno, tienes tantos metros para que te puedas mover. Si eres trabajador, eres este hombre y vas a ir a trabajar, bueno, ellos miden cuánto tiempo haces de tu trabajo a tu casa y de tu casa de regreso. Si le dices, bueno, los fines de semana salgo a ver a mis papás, ¿dónde están tus papás? Ah, bueno, a 2, 3 kilómetros, ok, perfecto. Esa distancia nada más tienes. Okay. De ese límite no puedes salir, porque si no empieza a llamar y entonces sí, te vas a la cárcel. Okay. Son medidas cautelares que te dan, pues por ser primo delincuente. Otra un poco más lesiva, pues es el arraigo domiciliario, no puedes salir más que en tu casa. ¿Ok? Te asomas a la ventana, pero no puedes poner un pie fuera de tu casa. ¿Por qué? Porque, obvio, el brazalete que tienes nada más te deja moverte en tu casa, nada más. Estás arraigado literalmente en tu casa. ¿Por qué? Porque la pena que alcanzaste es elevada y entonces, por lo tanto, tu beneficio que te dieron nada más estar en tu domicilio. ¿Ok? Hasta la más lesiva que es la prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Así es como se va dividiendo. Bien, ya supimos lo que es el procedimiento abreviado. El procedimiento ordinario, pues todo el juicio completo hasta que tengas una sentencia. En este procedimiento ordinario lo puedes llevar, te vuelvo a repetir, con una medida cautelar, y si no llevas la medida cautelar, pues es prisión preventiva oficiosa, que es estar en prisión, y de ahí te llevas el proceso. ¿Okay? Si, por ejemplo, si eres un violador, un narcotraficante, y nunca lo has sido, nada más que en ese momento se te ocurrió, por ley, la prisión preventiva oficiosa va porque va. Ahí nadie te lo puede quitar. Ahí nada más pasas la de juez de control. Pasas la audiencia de control de detención. Si la fue correcta, pues ya te sigues el proceso dentro de la penitenciaría que te toque. ¿Ok? O del cerezo, en este caso. ¿Ok? Que te toque, ahí vas a llevar tu procedimiento completo. Pero si alcanzas beneficio de la duda, pero no te tuviste derecho al procedimiento abreviado, el procedimiento abreviado lo que pone fin, para no llevártelo tan largo. Por ejemplo, en 2 meses ya se terminó y ya te dieron sentencia. Por ejemplo, si te dijeron, ¿sabes qué? 5 meses o un año completo tienes que ir a firmar, bueno, esa es tu sentencia. Estás en libertad, pero esa es tu sentencia. ¿Ok? Esa es tu sentencia como tal. ¿Vale? Y otro también, si tú llevas el procedimiento ordinario, obvio no tienes ningún beneficio, te lo llevas completo, lo puedes ser arraigado, lo puedes ser con el dispositivo o en la cárcel. ¿Ok? Esas son los problemas, las salidas alternas y por medio de sentencia. ¿Ok? Bien, vamos a seguir con el sistema procesal mexicano. ¿Cómo lo llevaban? El acusatorio y hoy en día el oral. ¿Ok? Hay algunos que todavía tenemos, como por ejemplo el acusatorio, todavía tenemos que presentarnos y todo, pero ya prácticamente el sistema procesal ya es oral, ya todo es vía oral. ¿Ok? El acusatorio pues era
el sistema anterior. ¿Cómo lo llevaba, muchachos? Proceso penal está encargado de garantizar la imparcialidad del juzgador. Así es como lo llevaba, ¿no? Tienes que hacer toda una redacción completa de cómo ibas a llevar tu proceso. Ibas a garantizar la imparcialidad del juzgador. En el sistema oral son sistemas de audiencia. En una audiencia te ponen con la persona imputado y ofendido, y en ese momento empieza la discusión en una audiencia, en el cual en la audiencia tú te puedes desplayar y decir exactamente todo, como el imputado también puede decir a través de su abogado todo lo que él quiera. Y la víctima, pues solo a través de su asesor jurídico o el Ministerio Público, ellos van a decir absolutamente todo. Bien, es adversativo en el acusatorio. Adversativo quiere decir que de una u otra manera podías intercambiar pues un documento por otro, ¿no? Porque era adversativo, era por medio de ideas, ¿ok? Por eso era el sistema acusatorio, por eso era un poquito complejo. No era complejo, simplemente estaba mal. Lo escribías y si le llegaba, bien, si no le llegabas, le ponían atención, por eso es adversativo, porque lo escribías, se lo dabas al juez, el juez lo leía, si tenía muy buen ojo, pues sí lo alcanzaba a ver, y si no, pues no lo podías expresar en otra ocasión. Y hoy en la oralidad no son principios de comunicación, lo que tú quieras expresar en ese momento, tú lo dices, lo planteas. En ese momento tú dices qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Entonces, por lo tanto, por medio de una comunicación de las audiencias, tú te das a comunicar todo lo que quieres saber. Por ejemplo, si tú dices, bueno, es que a mí en el sistema acusatorio lo tenías que escribir. A ver, a mí me asaltó con un cuchillo de tal y tal y tal. Ok, pero en ese momento se te olvidaba, sabías que era un cuchillo. O nada más sabías que era un cuchillo, punto. Ok, hasta ahí lo tomaba el juez. Ok, te asaltó con un cuchillo. Ok, perfecto. Y en el oral no, ahora sí lo puedes describir como tal. La persona me asaltó con un cuchillo, me recuerdo claramente que era un cuchillo tipo cebollero, de color azul, de color naranja, del color que sea, ¿no? Claramente lo vi, pues sus dimensiones eran estas. O sea, tú de ahí te puedes desplayar libremente, no como en el acusatorio, que nada más decías, es un cuchillo ya. ¿Ok? En el oral, pues claramente vas diciendo, en ese momento de lo que te acuerdas, lo dices, lo expresas en una sala de audiencias y queda grabado. ¿Ok? Queda grabado. Bien, debido proceso. Las reglas de incorporación y manejo de información. El debido proceso, que era, yo metía la carpeta de investigación y se seguía todo el proceso completo. Hoy en día no, la regla de incorporación y manejo de información. Poco a poco vas metiendo información conforme tú te vayas en el transcurso de todo tu proceso, puedes ir metiendo pruebas, puedes ir metiendo documentación, puedes ir metiendo información, puedes ir incorporando más cosas a tu carpeta de investigación. Y antes que era un debido proceso, aquí está la carpeta y sigue la completa. ¿Ok? Así, nada más llegaban las etapas, en las etapas, obvio lo metías. Y hoy en día no, hoy puedes ir metiendo información conforme la vayas recopilando, la vas promoviendo, para que tengas tu carpeta de investigación bien conformada. Y no necesitas lo que yo les comentaba, que como antes, que era un debido proceso, esta es tu carpeta y síguete. Bien, también tenemos contradictorio, principios de publicidad. Contradictorio, que era lo que decía, lo que les decía del debido proceso. Ya tienen la carpeta de investigación, ya no podías decir nada. Ya no podrías entrar en contradicción. Hoy en día, pues es el principio de publicidad. Hoy sí puedes entrar en controversias. De que chino, es que ahora sí me acuerdo que era así.
¿Ok? Antes no, si tú decías era un cuchillo, se acabó un cuchillo y ya. Hoy en día no, hoy sí vas a decir claramente, puntualizando, por eso es el principio de publicidad, para ir tú publicando poco a poco y narrando en tu sala de audiencias, poco a poco lo que tú te vas acordando en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando te hacen declarar en el momento del problema que tú tuviste, pues solo estás nervioso, no quieres declarar, ves al imputado a un lado tuyo, te pones intenso, ¿entiendes? Y antes, pues no, ya así se integró, así se va. Hoy en día no, muchachos, gracias al proceso oral, pues se han mejorado, pues les vuelvo a repetir, hay audiencias, hay principios de la comunicación, reglas de incorporación y manejo de información y principios de publicidad. Realmente ha ido cambiando y se ha ido manejando de una manera mucho mejor para poder entender de manera correcta cada uno de los procesos, no como antes que no sabías ni en qué proceso te estabas quedando. ¿Ok? Bien. Requerimientos materiales, principios que inspiran la organización jurisdiccional del sistema acusatorio. ¿Ok? Vamos a empezar. Actos jurisdiccionales. ¿Cuáles son los actos jurisdiccionales, muchachos? ¿O qué se le llama un acto jurisdiccional? A todo aquel acto que es hacia una persona. Por eso hay actos jurisdiccionales y actos administrativos. Administrativos, ya saben, te va sobre el debido proceso, ¿no? Pero los jurisdiccionales es hacia nosotros, hacia las personas. ¿Ok? ¿Y de qué se tratan los actos jurisdiccionales? Pues vamos a tratar de resolver, dirigir audiencias y estudiar el asunto o el caso. ¿Ok? De eso se va a tratar los actos jurisdiccionales, de resolver, de llegar a un acuerdo, como les había dicho al principio. Si pueden resolver al momento, se acorta. Si es un delito no grave, bueno, se paga. Pagas tu salida y ya sin ningún problema. Si eres primo delincuente, pues bueno, te puedes ir por el abreviado. ¿Ok? Esos son los actos jurisdiccionales. Vas a resolver, vas a dirigir las audiencias, se van a llevar audiencias. ¿Para qué? Pues para llegar a un acuerdo, ¿no? Y estudiar, bueno, pues vas a estudiar todo el asunto en el cual estás metido. Actos administrativos, ya saben, debido proceso. Actos netamente administrativos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un problema referente a un documento, alguna prueba que hayas metido y no salió, te vas directamente a los actos administrativos. ¿Para qué? Para que en el proceso tú los puedas volver a meter. Muchas veces se pierden, con tantos asuntos que hay, se llegan a perder los papeles o las pruebas. Bueno, en ese momento, pues tú haces un acto administrativo y te vas directamente con la administración como tal, valga la redundancia, te vas directamente con la administración y haces saber el problema que tienes. ¿Okay? Haces saber el problema que tienes y en ese momento se resuelve. Actos jurisdiccionales estudiados, resolver y dirigir audiencias, ya se los había dicho. Actos administrativos. Mira, hay una coordinación general. ¿Ok? En los actos administrativos vamos a empezar con una coordinación general, que él es el que se va a encargar de todos los asuntos. Se va a encargar de empezar a, como está en la diapositiva, a resolver a cada una de sus salas. Por ejemplo, empezamos del lado izquierdo, así como se ve, actos en las salas, actos de causa, presentación del servicio de justicia y operatividad. ¿Ok? Todo eso lo van a ir viendo uno por uno. Los actos de salas se van a encargados de las salas, operadores de salas y auxiliares de salas. Bien, les voy a explicar uno por uno, muchachos, pues para que sepamos cómo es que van a trabajar los administradores en conformidad de ayudar a la audiencia. Bien, hay un acto de sala, es una audiencia. Los encargados de salas son los que van a leerte
todo el rollo eso es en la presente sala número 14 del juzgado tal, va a iniciar sesión con el juez fulano de tal. Esos son los encargados de sala, son los que van a ayudar al juez a declarar todo el delito, les van a decir todo el delito para que empiece la audiencia. Son los encargados de sala. Operadores de sala, pues bueno, son aquellas personas, muchachos, que van a estar al pendiente de grabar audio y video. ¿Ok? Ellos son los operadores, ellos se van a encargar de micrófonos, de cámaras, de todo. Y auxiliares de sala, pues bueno, aquellas personas como los policías que van a estar siempre al pendiente de que todo se haga de la manera correcta. ¿Ok? Actos de causas. Bueno, los actos de causas, pues van a hablar de todas esas causas que van a englobar el delito. Se va a seguir un trámite escrito, lo van a tener, obvio, cada uno, tanto los jueces, el Ministerio Público y la defensa van a tener todo por escrito en ese momento, control de libros, entradas, salidas, ¿ok? ¿Cuántas personas hay en la sala? Ese es un control de libros. Y de ahí va a empezar la integración de la causa penal. Van a empezar a ver cuál es la causa penal. ¿Ok? De él se va a encargar de decir exactamente por qué es la audiencia. Presentación del servicio de justicia. Bien, el servicio de justicia, pues estamos hablando de un juez. Él es el que va a presidir el servicio de justicia. Él es el que va a dar, es la máxima autoridad. ¿Ok? En ese momento él va a ser la máxima autoridad. Atención al público, le va a brindar esa atención al público, recepción de solicitudes, manejo de medios de comunicación. Así es como lo van a ir desglosando. Si es un asunto muy importante y muy visto, pues obvio tienen que haber una sala muy específica, pues para que maneje los medios de comunicación. Si realmente es que hay prensa dentro de la sala de audiencias, pues en ese momento sabrán quién es. La recepción de solicitudes, obvio nosotros entregamos solicitudes, ¿para qué? Para petición del público, para que sepamos cuánto público va a haber dentro de esa audiencia. Operatividad, insumos y mantenimiento, bueno, eso pues de antemano lo sabemos, que la operatividad son los insumos, todo lo que se va a gastar dentro de esa sala de audiencia, y el mantenimiento, todas esas personas que hacen que la sala se vea súper wow. Cuando entras a una sala de audiencia, todo súper limpio, todo súper en su lugar, muy bien, que todo quede a la disposición de una buena sala de audiencias. ¿Okay? Así es como está desglosado los actos administrativos. Metodología del procedimiento penal. La progresión de un caso típico por delitos más graves y graves en una jurisdicción típica. Aquí vamos a ver cada uno de esos delitos que son graves y antes se llamaban más graves, ¿no? Ahora son delitos graves y no graves, ¿ok? Los delitos son graves o no son graves, dependiendo. No deja de ser un delito, pero no es un delito grave. Entonces, por lo tanto, lo podemos llevar. Y un delito grave, pues bueno, sabemos qué es. Etapas del procedimiento ordinario. Ok, vamos a ver cómo se empieza. Etapa del procedimiento ordinario, investigación inicial. Van a hablar de toda esa investigación que se hizo a través de un proceso por medio de la persona que es la que va a ayudar al juez. Él les va a decir todo referente, todo ese auxiliar o ese ayudante que maneja todo lo referente a la investigación, él lo va a hablar y desde ahí se va a empezar la audiencia. Actos procesales, denuncia o querella, bueno, sabemos que si eso fue por denuncia o fue por una querella, eso lo va a ir diciendo. Detención en flagrancia hasta la formulación de la imputación. Si se detuvo a la persona en flagrancia, desde ese momento van a estar al pendiente de los actos procesales. Se va a decir desde cómo fue detenido,
¿Por qué fue detenido? Hasta la formulación de la imputación, que es llevarlo al Ministerio Público y que llegue la parte ofendida o la víctima a levantar la denuncia o la querella, dependiendo quién de los dos lo vaya a hacer. Si es el ofendido, pues bueno, es una denuncia. Si es una querella, va directamente la víctima a hacerlo. Solamente en cuestión de homicidio, pues sabemos de antemano que no puede hacerlo la víctima. ¿Por qué? Porque ya falleció el de cuyos, pero sí puede ir el ofendido, ¿ok? A levantar la querella. ¿Por qué? Porque en representación de la víctima va el ofendido y entonces sí va a poder levantar la querella, ¿ok? En flagrancia se dice que lo hayan detenido en el momento de que hizo... pues vamos a hablar del asalto. Se detuvo en flagrancia. ¿Por qué? Porque vieron cuando lo asaltaron o lo fueron correteando, porque no quiere decir exactamente que en flagrancia lo hayan detenido en el momento en que sacó el arma o algo por el estilo, ¿no? Pero sí lo corretearon, lo buscaron por varias calles y nunca le perdieron. Acuérdense que ahorita por las cámaras del C4 en Ciudad de México son C5, se llama en flagrancia. Todavía si es un robo y lo van tomando por las cámaras, hasta el momento en que se pierde, ahí se termina la flagrancia. Pero si la cámara lo sigue tomando hasta el momento que lo detiene, eso se llama detener en flagrancia. ¿Ok? Las cámaras están, ¿cómo les diré? Conectadas de alguna manera para que puedan ir siguiendo los pasos, y eso se llama detener en flagrancia. Fin: obtener información y recopilación, datos de pruebas que permitan establecer si el lugar o no se formula correctamente la imputación. Bien, ¿cuál es el fin de todo esto? Pues obtener información. Por eso se hace toda una investigación, muchachos, para obtener información, recopilar datos, pruebas que permitan establecer si hubo o no formulación de imputación, si con el fin de obtener, obvio, que se le impute a la persona, al delincuente, se le impute de manera correcta, ¿ok? Ese es nuestro fin que nosotros tenemos. Por eso son las etapas: etapa del procedimiento, actos procesales, fin, ¿ok? Ese es el fin que nosotros vamos a tener: obtener la formulación de imputación de la persona. Ese es nuestro fin, de que si me robaron, sea formulado la imputación de manera correcta. Autoridad encargada puede ser Ministerio Público y órganos auxiliares en la acción penal, pública el querellante en la acción penal o particular. ¿Ok? Ellos van a ser las autoridades encargadas de que se lleve a cabo la formulación de la imputación. Nada más van a ser encargados. ¿Quién? Pues el Ministerio Público, a través de los órganos auxiliares. ¿Quiénes son los órganos auxiliares? Pues la policía. ¿Ok? Y el querellante, pues formule de manera correcta, valga la redundancia, la querella, ¿ok? O la denuncia si es el ofendido. Así es como vamos a llevar la etapa nosotros y el procedimiento ordinario. Bien, etapa inicial, vamos a empezar con así es como se lleva, muchachos, ¿eh? Regreso a la diapositiva. Así es como nosotros vamos a empezar con una investigación inicial. De ahí la denuncia, de ahí obtener información y de ahí que sea de manera correcta la formulación de imputación por medio del Ministerio Público, ¿ok? Y sus órganos auxiliares. Así vamos a empezar, muchachos, nuestro procedimiento ordinario, ¿ok? Así vamos a empezar. Etapa de procedimiento, actos procesales, el fin de un acto procesal y la autoridad correspondiente. ¿Vale, muchachos? Pues bien, muchachos, voy a dejarlo hasta este punto, hasta la etapa inicial, ¿ok? ¿Para qué? Para que en la siguiente clase sigamos con, ahora sí, investigación complementaria, intermedio o preparación del juicio oral y ejecución. Ya de ahí veamos la estructura de las audiencias, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí nos vamos a quedar nada más
hasta el inicio. ¿Okay? La primera etapa del procedimiento ordinario, los actos procesales, el fin y la autoridad. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Okay? Para la siguiente clase vamos a empezar con la investigación complementaria, en qué etapa va a seguir. ¿Ok? Bien, muchachos, pues quiero que pongan mucha atención. La materia penal es muy bonita, muy compleja, pero si la sabes ocupar de manera correcta, explotas un mundo entero. ¿Sale? Como ven, los actos procesales son muy largos, muy largos, porque la verdad son muy largos y complejos, que nosotros queremos llegar y sacar luego a nuestra persona del Ministerio Público y no funciona así. ¿Ok? No funciona de esa manera. Todo lleva un proceso, muchachos. Todo esto nos lleva un proceso. ¿Ok? Bien, muchachos, vamos a dejarlos aquí para que el día sábado estemos hablando de estos, pues desde este tipo de etapas, de todo este tipo de etapas procesales y los principios de acceso a la justicia, como son las salidas alternas y las sentencias, ¿ok? Vamos a ver el sistema procesal mexicano, ya les estuvimos platicando, ¿ok, chicos? Bien, muchachos, pues que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos el día sábado. Gracias.